secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Hermanos con tu calor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inundados en el desierto brote el río. Vida sobra hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Hermanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Dice que el cielo se parta en dos, inundados en el desierto brote el río. Vida sobra hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Exaltamos su nombre, Señor. Tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Dios altísimo, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Oh, sí, Señor. Padre, me encontré en la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús, en la cruz. En ella encontré a Jesús, me diste tu vida. Yo voy a nacer y ahora yo te cantaré mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré
sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para
Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Yeah, yeah, yeah. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99, va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, tira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, tira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, no hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, tira que no rompas. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Amor sin condición. ¿Qué tal, mis hermanos? Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes.
Qué buena oportunidad nos regala Dios en esta mañana de poder estar nuevamente unidos, alabando y glorificando su nombre, y con la confianza en nuestro corazón que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo especial para crecer como discípulos de Cristo, aprender de Él y ser formados en nuestro carácter de acuerdo al diseño, al carácter de nuestro Señor Jesucristo. De manera, hermanos, que le invito para que usted tome este tiempo, tome nota y reflexione durante la semana en este pasaje que tenemos para estudiar hoy. Hoy vamos a hablar en el libro de los Hechos acerca de la iglesia y la adoración. ¿Qué relación tiene la adoración en la vida de la iglesia y cómo la iglesia expresa en su diario vivir la adoración que solo le pertenece a nuestro Dios? Le invito para que nos acompañe y para que su vida sea bendecida. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41 en adelante. Voy a leer para ustedes. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos milagros, prodigios, señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Mis amados, en varios lugares del Evangelio, Jesús utilizó el término iglesia para referirse a sus discípulos, específicamente para describir a sus seguidores como una comunidad de personas que, habiendo recibido el llamado de Dios, experimentan una transformación integral en sus creencias, valores y principios de vida. De manera que la iglesia no es un templo, tampoco una reunión o el conjunto de prácticas litúrgicas o ceremoniales que se puedan realizar en un determinado lugar. La iglesia son personas que han recibido de parte de Dios el privilegio de conocerle y conocer cuál es su plan para la humanidad. Las enseñanzas de Jesús sobre la iglesia causaron una enorme sorpresa y hasta indignación en algunos sectores del pueblo judío. Y uno de los puntos más álgidos tuvo que ver con la constitución de quiénes son el pueblo de Dios. Por su interpretación del pacto, la singularidad de la relación histórica de Dios con el pueblo de Israel y las expectativas mesiánicas políticas que el pueblo tenía, la mayoría de judíos se aferraban a la idea de un exclusivismo étnico. De manera que si Dios haría algo, lo haría con Israel. Si Dios pedía algo, se lo pediría a Israel. Y si Dios amaba a alguien, pues solo amaría a Israel. Para consternación y molestia de muchos, Jesús cambió estos paradigmas a partir de su predicación, sacrificio, muerte y resurrección. Ser parte del pueblo de Dios dejó de ser un asunto de etnicidad por un asunto de revelación y relación. De esta manera, cuando se cumplió la promesa de la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos, Hechos capítulo 2, cientos de personas estaban presentes en Jerusalén por motivo de la Pascua. Y a partir de lo que ocurrió,
en el día de Pentecostés se formuló un cambio en cuanto a la constitución del pueblo de Dios. De manera visible, se pasó entonces de un etnicismo a un multiculturalismo que a partir de entonces ha constituido la iglesia de Cristo. Lucas afirma que dentro de los cientos de personas que fueron testigos de la manifestación espiritual que se dio en el aposento alto, ahí había gente que eran pardos, medos, elamitas de Mesopotamia. Además había gente de Judea, Capadocia, del Ponto y de Asia, así como de Frigia y de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Todas estas personas cercanas al aposento alto presenciaron algo extraordinario. Aquel grupo de galileos que seguían a Jesús sin haber aprendido, hablaban en diferentes idiomas por el Espíritu, y las personas, sin importar su lugar de origen, escucharon el Evangelio en su propio idioma y sin hallar una explicación razonable preguntaron: ¿qué es esto que está pasando? La Nueva Versión Internacional lo traduce como: ¿qué quiere decir todo esto? Hechos capítulo 2, versículo 12. La respuesta simplista de algunos fue que los discípulos estaban ebrios. Sin embargo, Pedro demuestra a la multitud el origen sobrenatural del evento y sus repercusiones históricas y responde: esto que ustedes están viendo es el cumplimiento de la promesa que se dio tanto para ustedes como para sus hijos, y subrayo, y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llamare. Hechos capítulo 2, versículo 39. El discurso de Pedro evidencia lo sobrenatural del hecho y la acción mediante la cual el Espíritu Santo provocó una respuesta inmediata. El texto afirma que cerca de 3,000 personas tomaron la decisión de confesar a Cristo como su Señor, su Salvador. Y no solamente lo confesaron, sino que también hubo una evidencia clara de su arrepentimiento y deseo de transformación. Dice que no solamente se arrepintieron, sino que se bautizaron en el nombre de Cristo, dando testimonio de su compromiso y fidelidad a Dios. Hechos capítulo 2, versículo 41. A partir de este momento, la forma de vida de los discípulos de Cristo se transformó. Las personas dejaron de vivir centradas en sí mismo y para sí mismo, para vivir su fe en comunidad. Porque es en comunidad donde el cristiano encuentra sentido de pertenencia, sentido de realización y propósito en Cristo. De cierta manera, el significado del término iglesia provee el trasfondo y el significado del sentido de pertenencia, realización y propósito en Cristo que experimenta el cristiano a lo largo de su vida. Porque es la iglesia como comunidad quien potencia la formación de cada cristiano, potencia su desarrollo en un contexto de servicio y de compromiso mutuo. La realidad, hermanos, es que la única manera de fomentar, promover y compartir la esperanza, la confianza, la paz y el amor de Dios en un mundo inmerso en la maldad y en la oscuridad, solo es posible cuando cada cristiano comprenda que él no es la iglesia, sino un miembro de la iglesia, tal y cual lo presenta el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 hasta el 15. Y siendo parte integral del cuerpo visible de Cristo en la tierra, su vida tiene como objetivo proclamar y evidenciar con su manera de vivir el proyecto de Jesús a todos los seres humanos.
Los primeros cristianos entendieron esta realidad. Y Lucas señala el cambio en la cosmovisión de vida que hubo en los discípulos y afirma que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos capítulo 2, versículo 42. Examinemos brevemente estas 4 acciones que reflejaban la vida de oración y de adoración de la iglesia. En primer lugar, la iglesia fundamentaba su adoración en la enseñanza apostólica. Es importante mencionar que cuando se habla de adoración a Dios, más que hablar de un evento, una acción poética o inspiracional, la adoración hace referencia a una condición de vida donde el Señor ocupa el primer lugar y el centro de todo. Los antiguos padres de la iglesia consideraron que el primer altar donde se debía de glorificar al Señor es en el corazón humano. Porque la adoración no es un asunto de lo que se dice o un asunto de lo que se canta. No es un asunto solamente de lo que se hace, sino que la oración es un asunto de lo que se es. Si la persona no conoce a Dios, definitivamente no puede adorar a Dios. Jesús en su diálogo con la mujer samaritana les dijo, Juan 4:22, ustedes los samaritanos adoran lo que no conocen. Toda adoración surge de un pleno entendimiento de quién es Dios y de cuál es su plan para la humanidad. Nadie puede adorar a Dios si no conoce a Dios en su corazón, si no ha rendido su corazón al Señor, si no se ha sometido a Dios. Los 3,000 que entregaron su vida al Señor en el pasaje del libro de los Hechos iniciaron todo un proceso de capacitación mediante la enseñanza de los apóstoles. Conocer al Señor es el primer paso, mis amados, de quien adora. Pero existe todo un proceso de formación que todo hijo de Dios necesita como discípulo de Cristo. Específicamente, Lucas menciona la necesidad de conocer doctrina. La palabra que se utiliza en el original, en este texto, se refiere tanto a la enseñanza como a la doctrina y especifica que era la doctrina que era enseñada por los apóstoles. Por el contexto del sermón que presentó Pedro en el capítulo 2, es claro que Lucas se refiere al anuncio, visitación y presencia de Dios en Cristo y a través del Evangelio. Cuando estamos hablando de la presencia de Dios en Cristo, estamos hablando de el nacimiento de Cristo, su muerte y su resurrección, así como la acción ministerial del Espíritu Santo. Así es que cuando Lucas afirma en el libro de los Hechos que los discípulos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, hermanos, estos eran los fundamentos doctrinales que presentaban los apóstoles al enunciar el Evangelio. A partir de este conocimiento que obtenían los discípulos de las enseñanzas apostólicas, la comunidad cristiana, en su calidad de iglesia, adquirían la responsabilidad de anunciar el reino de Dios, denunciar el pecado y promover la fraternidad y la filiación de la humanidad. El llamado que Jesús hizo a su iglesia antes de ascender al cielo fue claro. Sigan yendo a todas las etnias, a todos los pueblos, a todos los grupos humanos. Sigan haciendo discípulos, sigan bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sigan enseñándoles para que obedezcan todo lo que yo les enseñé a ustedes. Mateo 28, 18 al 20. Note que la doctrina viene a fortalecer la vida del discípulo en Cristo. Fortalece la confianza y la dependencia del cristiano en Dios.
Porque al conocer al Padre y la obra y efectos de la muerte y de la resurrección de Cristo, el discípulo de Jesús encuentra cuál es su vocación. Es decir, aquello para lo cual Dios lo creó, lo rescató y para aquello que Dios le dio autoridad. Debido al conocimiento de la palabra de Dios, también el cristiano sabe cuál es su lugar en Cristo y que su lugar en Cristo está relacionado con su función en medio de la comunidad de discípulos. Hermanos, es muy común que cuando leamos el pasaje de Efesios, que estamos sentados con Cristo, inmediatamente todos nos imaginamos que estamos sentados allá arriba en una nube. Pero nuestro lugar en Cristo está en medio de la iglesia, la comunidad donde Dios nos ha colocado para ser formados, para ser instruidos y para aprender a servir y tener un corazón de siervo como el que Jesús tuvo en su ministerio. En Cristo entonces estamos unidos al hermano que está a nuestro lado y por Cristo nosotros somos servidores de nuestro hermano. Debido a esta realidad, no existe adoración si no existe comunión entre los hermanos. Jesús fue claro. Mateo capítulo 5. Si tú traes algo al altar y te acuerdas que tiene algo contra tu hermano, el Señor dice, antes de presentar adoración, antes de presentar holocausto, antes de ofrecer algo al Señor, primero reconcíliate con tu hermano. No podemos ofrecer adoración a Dios minimizando o ignorando nuestra relación con nuestro hermano, porque nuestra relación con nuestro hermano es en Cristo. Nuestro crecimiento en Cristo dependerá de nuestra relación con nuestro hermano. No podemos tener una vida de oración si no tenemos una vida de relación con nuestro hermano. En segundo lugar, debemos de entender que la iglesia fundamenta su adoración en la comunión con el hermano. Para Minier y Casseman, la palabra original de la que procede el término comunión transmite dos ideas. En primer lugar, ser parte de algo. Cuando yo digo estoy en comunión es que yo soy parte de algo. Y en segundo lugar, tener participación en algo. Es decir, yo no solamente soy parte de, sino que debo de tener participación en. De manera que los cristianos, por estar unidos a Cristo, por Cristo, los discípulos tienen parte por igual, tanto en el reino de Dios como en la vida del reino de Dios. No solamente somos parte del reino de Dios, sino tenemos actividad, tenemos acción, tenemos responsabilidad en el reino de Dios. Pablo afirma en su carta a los Efesios que por la muerte de Cristo el muro de enemistad que separaba a los hombres fue abolido, con el propósito de crear, hablo comillas, una nueva humanidad al hacer la paz. Cierro comillas, Efesios capítulo 2, versículo 14 y hasta el 15. Esta nueva humanidad compuesta por el pueblo de Dios necesitaría de un nuevo enfoque cultural, donde la vida en común y el bien común estarían relacionados con creencias y valores construidos sobre una verdadera justicia, el establecimiento de un nuevo orden, lo que fuera provechoso, idóneo o ventajoso de manera comunal y sobre los principios del amor. Así lo encontramos en 1 Corintios capítulo 6, verso 12, capítulo 7, verso 35 y capítulo 10, verso 23. Esta nueva comunidad que llamamos iglesia, esta nueva comunidad compuesta por hijos e hijas de Dios, esta nueva comunidad que está unida en Cristo, necesitaría una nueva cultura, un nuevo proceso de formación, unas nuevas creencias, nuevas actitudes, nuevas actividades, nuevas acciones. Toda esta realidad es la que Lucas trata de comunicar con la palabra koinonía.
comunión, comunión. Los filósofos describieron la koinonía o la comunión como una sociedad ideal, una fraternidad donde los bienes eran compartidos o una comunidad en que todas las cosas les son en común. Así lo presenta Pitágoras. Para Platón, hablar de koinonía era hablar de amistad y del comportamiento razonable, del dominio de sí mismo y de la justicia. Lo presenta en Gorgias 508. Los estoicos consideraban que los seres humanos son seres comunitarios y los cínicos estaban dispuestos a renunciar a todo y renunciaban a todo para vivir como maestros itinerantes ayudando a los demás según su criterio a encontrar el conocimiento y la sabiduría. Nunca debemos de olvidar y perder de vista que Lucas, el escritor del libro de los Hechos, era griego. Y escogió con mucho cuidado esta palabra para describir la vida de adoración de la iglesia. La vida de la adoración de la iglesia se fundamentaba en enseñanza apostólica, pero también se fundamentaba de igual manera en la comunión, en la koinonía. Y para describir, Lucas utiliza esta palabra para describir los efectos de la obra de Cristo en la vida de la iglesia. Lucas enfatiza entonces la idea de que los discípulos se mantenían juntos y así lo encontramos en el capítulo 2, versículo 44 y en el capítulo 4, versículo 32. Estaban juntos y observe, estaban juntos sin distingo de género, estaban juntos sin distingo de raza, de condición económica, política o social. Todo lo tenían en común, koinonía. Y compartían sus bienes entre sí y cuando era necesario estaban dispuestos a vender sus posesiones para suplir una necesidad comunal sin esperar recibir nada a cambio. Nadie decía ser suyo propio lo que tenía, sino que lo ponían a los pies de los apóstoles para que ellos administraran y que no hubiera necesidad entre los santos. Hechos capítulo 2, versículo 44-45 y Hechos capítulo 4, versículo 34 al 35. Lucas no afirma que todos los discípulos vivían juntos, sino que permanecían en un solo sentir y en una sola manera de pensar. Hechos capítulo 4, versículo 32. Esto demuestra que el cambio en su manera de vivir la fe en comunidad no fue impuesto, sino voluntario. Hechos 5, 4. Había un claro entendimiento del evangelio y de sus implicaciones en todas las dimensiones del ser. La obra de Cristo en la cruz no solo traería salvación, liberación, redención y santificación, sino que establecía la base de una nueva cultura social donde el temor de Dios es el principio y la unidad, la igualdad, la solidaridad, el amor y el servicio mutuo serían los efectos de la obra de Cristo en cada cristiano y como elemento o principio para construir una nueva cultura. Esta nueva realidad fue la que causó un enorme impacto a la comunidad hebrea y griega. El cristianismo no era un concepto ni una propuesta filosófica. Es un estilo de vida cuyo testimonio de fe, amor y comunión facilitó la conversión de cientos y potenció el rápido crecimiento de la comunidad cristiana. Jesús declaró abiertamente que sus discípulos serían reconocidos como su pueblo al demostrar el amor los unos por los otros. Juan capítulo 15, versículo 35. De acuerdo al testimonio de Lucas, esta realidad se cumplió. Y en el verso 47, Lucas afirma que la comunidad de creyentes que conformaban la iglesia disfrutaban de la estimación general del pueblo. Toda la gente veía a los cristianos, veían su testimonio, veían su estilo de vida
y recibían ese impacto especial de que estas personas estaban viviendo en un nuevo orden bajo parámetros de justicia diferentes y que los mantenía reunidos el amor. En el siglo II, Tertuliano, en su apología contra los gentiles, da testimonio de la admiración que sentían los paganos por el estilo de vida de los primeros cristianos, y Tertuliano afirma en su carta apologética 39 y dice, abro comillas, miren cómo se aman, miren cómo están dispuestos a morir el uno por el otro. Hermanos, esto demuestra que la iglesia es una comunidad relacional de creyentes en Cristo, unida y diversa, que mantiene la memoria y el testimonio de Jesús a través del tiempo, haciendo del cuerpo de Cristo visible en la historia al proclamar y evidenciar con su vida el proyecto de Jesús para todos los seres humanos. La iglesia adora a Dios, pero la iglesia no solamente adora a Dios a través de canciones o danzas o poemas. La iglesia adora a Dios en comunidad. Y en comunidad a través de su vida, a través de mantener el amor. Y en el amor, la paciencia y el perdón y la fe y la esperanza. De manera que la iglesia fundamenta su adoración en el partimiento del pan y en las oraciones. A partir del verso 46, Lucas establece una interesante relación entre la comunión espiritual del creyente con Cristo y la comunión social que surge de su nueva vida, y esto lo presenta Lucas como dos realidades que son complementarias: mi vida y relación con Cristo, mi vida y mi relación con mis hermanos, mi comunión con Cristo y mi comunión con los hermanos. Los creyentes no pueden vivir en Cristo si no viven en comunión con sus hermanos. Y no existe una verdadera comunión o koinonía si no es unidos en Cristo, en Cristo. Jesús oró para que todos sus discípulos permanecieran unidos a Él, pero también oró para que sus discípulos se mantuvieran en unidad. Juan capítulo 17. Comunión y unidad. Dos características esenciales en la adoración de la iglesia. Los creyentes se mantienen en comunión y deben de mantenerse en unidad. Así como se reunían en el templo cada día, y Lucas da testimonio de eso, que los creyentes se reunían en el templo cada día para orar, Hechos 2:46, parte A. También dice Lucas que se reunían todos los días de casa en casa para compartir y reafirmar su unidad en Cristo en un contexto de armonía, gozo y sinceridad. Hechos capítulo 2, verso 46, parte B. De esta manera, la comunión y unidad que los cristianos mostraban con el Señor en el templo se reflejaba en sus casas. Lo que sucedía en el templo se veía en sus casas. Lo que sucedía en el templo, en su relación y comunión con Dios, se veía en su manera de vivir y se veía también en su familia, en sus casas, en sus hogares. Es importante destacar, mi hermano, que Lucas hace una referencia interesante entre partir el pan y la oración en el verso 42, si usted me puede acompañar con su Biblia, y la expresión de casa en casa partían el pan y compartían la comida del verso 44. Algunos expertos como Simon Kistemaker o Ernesto Trenchard son del criterio que estas dos expresiones describen dos realidades diferentes, pero complementarias en la adoración de la iglesia. La expresión partir el pan y la oración es una clara referencia a la cena del Señor o a la mesa del Señor, donde la comunión y la unidad del cristiano con Cristo y su hermano se expresa simbólicamente en el
a través del acto de la redención y del sacrificio cruento de Cristo por sus hijos, mediante el partimiento del pan y el compartir la copa. Esta actividad conmemorativa fue instaurada por Cristo la noche que fue entregado, 1 Corintios capítulo 11, verso 23, y fue practicada por la iglesia el primer día de la semana, Hechos capítulo 20, verso 7, y ocupó un lugar central en la vida colectiva de la iglesia desde los primeros momentos de su existencia, como evidencia de su unidad y comunión con Cristo, y en Cristo su unidad y comunión con el resto de los hermanos. La cena del Señor no es un asunto de usted y el Señor. Es un asunto de usted, sus hermanos y el Señor. Con la segunda expresión, de casa en casa partían el pan y participaban de la comida, verso 44, tanto Kistemacher como Trenchard concuerdan que es una referencia a las comidas comunes o a las fiestas de amor, quizás aquellas que se refiere el apóstol Pablo en su carta a los Corintios capítulo 11, versículo 20 y hasta el 22. Bauer, citando a Kistemacher, explica que estas fiestas de amor eran un tipo de comida en común servida por los primeros cristianos en conexión con los cultos de la iglesia, con el propósito de fomentar la expresión del amor fraternal. Es posible que los primeros cristianos, al comer juntos en casa, no solamente expresaran el amor fraternal, sino que también ayudaran, hermanos, a aquellas personas que eran pobres o que vivían en condición de esclavitud o otras condiciones similares y podían obtener ese día, el primer día de cada semana, un tiempo de comida saludable en comunión con sus hermanos. Es posible que los primeros cristianos, al comer juntos en casa, o comenzaran celebrando la cena del Señor o terminaran su tiempo de oración y de comunión con la cena del Señor. Esto era un festín conmemorativo, porque recordaban que estaban en Cristo y por Cristo estaban unidos con sus hermanos. De esta manera, los primeros cristianos no solo celebraban la presencia del Señor con ellos, sino recordaban el vínculo que los mantenía unidos y en comunión. Pero además, el texto declara que aparte de la enseñanza, la cena del Señor y la comida común, los cristianos se dedicaban a la oración. Es claro que la referencia no está en la oración devocional y personal que cada cristiano es llamado a hacer, sino la oración comunal y participativa, quizás haciendo eco al modelo litúrgico que se utilizaba en la sinagoga judía. Una reunión tradicional en la sinagoga judía incluía, al iniciar, la declaración del Shema, es decir, escucha Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Además de eso, venía un periodo de oraciones, la lectura de la escritura prevista para el día, un tiempo de exhortación a la comunidad y se terminaba con la oración sacerdotal, aquella que está en Números capítulo 6, 24, que dice que el Señor te bendiga y te guarde y que el Señor ilumine su rostro sobre ti, etc. No se tiene evidencia de un protocolo litúrgico muy detallado en la vida de la iglesia y aquellos servicios que se hacían de casa en casa. Pero el apóstol Pablo describe la adoración de la iglesia que estaba en Corinto y anima a la comunidad para que participara ordenada e inclusivamente. Entre otras cosas, Pablo señala la oración, la enseñanza, el uso de cánticos y la ministración recíproca mediante dones como actividades propias de cada reunión de la iglesia. Primera de Corintios capítulo 12, verso 26 y hasta el 27. Es de destacar que el apóstol Pablo escribió 13 cartas, 4 dirigidas a individuos y 9 a iglesias. En 11 de sus 13 cartas, Pablo pide a toda la iglesia que oren por él. Y al hacer un recuento de sus oraciones,
se destacan 3 peticiones que reiterativamente Pablo pedía. Número 1, Pablo pedía para que la iglesia lo acompañara, para que el Señor lo ayudara a cumplir su responsabilidad delante de él. Pablo estaba seguro que sin la ayuda de Dios él no podía llevar adelante el ministerio. Estaba seguro que era por la mano de Dios que las cosas se pueden hacer. 2, Pablo pedía oración por la oposición espiritual o por los obstáculos que podía confrontar. Y hermanos, eran cientos. Muchas veces los obstáculos venían y la persecución de los propios judíos. Otros de personas aún dentro de la iglesia que se oponían. Y en ocasiones venían de situaciones políticas, culturales o sociales en relación a la cultura griega o en relación a la cultura romana. Y Pablo una y otra vez le pide a la iglesia para que lo cubran en oración, que el Señor abra puertas y le dé fuerza para vencer los obstáculos. Y número 3, Pablo ora por sus propias debilidades y reconoce abiertamente su propia pecaminosidad. Pablo sabía que la victoria en la vida personal, familiar, matrimonial y ministerial es el resultado de la intervención divina en la vida de cada uno de sus hijos. No podemos tener éxito en la vida si no somos dependientes del Señor. No podemos tener éxito en el matrimonio si el Señor no está presente en nuestro matrimonio. No podemos tener éxito en la crianza y formación de nuestros hijos si el Señor no está presente ahí. Y no podemos tener éxito en la misión que tiene la iglesia de proclamar el evangelio si el Señor no es el centro de todo y en todo lo que la iglesia hace. En conclusión, en estos tiempos, hermanos, cuando los templos están cerrados por las restricciones sanitarias como medio de prevención, es momento de volver nuestros ojos a las Escrituras nuevamente y redescubrir el potencial que tiene la iglesia. Y que el potencial que tiene la iglesia no depende del tamaño del edificio en que se reúne, tampoco del equipo ministerial con que cuente o de los fondos económicos que se tenga. La iglesia es la comunidad de cristianos que adora a Dios y reconoce a Cristo como su Señor y Salvador. Son personas que dan testimonio de su fe mediante actos y acciones que evidencian una vida de compromiso, unidad, comunión, servicio, entrega y amor sacrificial. La iglesia no es y tampoco está formada por personas que están desligadas unas de otras, bajo la premisa del bien particular sobre el bien comunal. Por estar unidos en Cristo y por Cristo, el gozo del hermano es el gozo propio, pero el sufrimiento del hermano es el sufrimiento de todos en la comunidad. En este contexto es donde Dios recibe la adoración. La adoración que proviene de una vida comprometida con la obediencia, una vida comprometida con el dar, una vida comprometida con el servicio desinteresado, una vida que muestre compromiso con el necesitado, una vida que muestre compromiso con la predicación del evangelio y la extensión del reino de Dios. Se adora a Dios al mostrar mediante el trabajo calidad, excelencia, honradez y lealtad, tanto en lo que se hace como en lo que se le contrató a usted para que hiciera. Se adora al Señor al amar, respetar y cuidar a su esposa, a sus hijos. De esta manera usted adora a Dios. Se adora a Dios y se le sirve cuando ponemos a disposición de los demás los dones que hemos recibido por gracia. Los dones no son para obtener un medio de beneficio personal, un medio para destacar, sino un medio para servir. No para obtener riqueza, sino para servir a nuestro hermano. Por último, la iglesia adora a Dios cuando ora, cuando intercede, cuando juntos le piden a Dios que seamos despertados una mayor conciencia de lo que es vivir para su gloria. Se adora a Dios cuando oramos
Oramos por una mayor conciencia de la oposición espiritual que tiene la iglesia y que es necesario orar en comunidad y permanecer en unidad para salir adelante en la misión que tenemos. Se adora a Dios cuando tenemos conciencia del pecado que hay en nuestro propio corazón y del cual necesitamos la misericordia de Dios para vencer nuestras debilidades. Se adora a Dios no solamente cantando. Cantando es una acción dentro de una actividad. Danzando es una acción dentro de una actividad. La adoración no es una acción, es una actitud de vida. Mi querido hermano, este es el momento de adorar a Dios como iglesia. Es el momento de servir, de amar, de comprometernos, de estudiar la palabra y obedecerla. Pero también es el momento de entender que estamos unidos. Seguimos unidos, seguimos de pie. Somos familia, somos la iglesia de Cristo Jesús. Ore conmigo, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en tus manos. Gracias por el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por tu amor inefable. Gracias porque nos llamaste de las tinieblas a la luz admirable. Gracias porque ahora somos tu pueblo, real sacerdocio, linaje santo, pueblo adquirido por el precio de tu sacrificio y de tu sangre, para que anunciemos las virtudes, tus virtudes, a quien no las conoce. Padre, estamos separados en este tiempo, pero unidos en una sola mente y en un solo corazón, reconociendo tu señorío y tu grandeza y tu amor y tu misericordia, pero reconociendo también que el hermano que has puesto a mi lado es mi hermano y que por tu sacrificio estoy unido a él y por tu sacrificio estoy dedicado a servirlo a él para que él sea fortalecido, para que él crezca, para que él te llegue a conocer. Padre, nos ponemos en tus manos y te damos gracias. Oramos a ti por esta semana que recién inicia. Pedimos, Señor, que en esta semana tu mano bendiga a tu pueblo, bendiga su despensa, bendiga su entrada y bendiga su salida. Pido, Padre, que todo lo que sus manos hagan sea prosperado, que en su alacena no falte el pan, sino que haya abundancia y que su vida sea repleta de salud y de paz. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si este sermón es de edificación para usted, búsquenos en nuestra página www.icppaz.com o bien escríbanos al Facebook Iglesia Príncipe de Paz Cartago, o puede ingresar a YouTube iglesiaprincipedepaz.cr y usted encontrará toda la información que necesite acerca de nosotros. Estamos dispuestos para acompañarle y ayudarles en este proceso de crecimiento espiritual. Recuerde, muy pronto estaremos nuevamente no solamente unidos, sino juntos adorando al Señor. Espere esa gran celebración. Bendiciones.